Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos al penúltimo segmento de la programación de hoy, la escuela sabática para nuevos creyentes. Hay un folleto diseñado para nuevos creyentes. Por favor, si usted tiene menos de un año de estar en la iglesia, pida el folleto para nuevos creyentes. No estudie la lección corriente porque la lección corriente es plato demasiado pesado para los nuevos creyentes. Estamos en el segundo trimestre y en la lección número 4 comenzamos hoy. El segundo trimestre se titula Crecer en Jesús y la lección número 4 se titula Entre dos reinos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de su palabra diseñada para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La cartilla para nuevos creyentes, déjenme mostrarle, esta es, no sé en qué cámara estoy, acá. Esta es la cartilla para nuevos creyentes. Ahí está, Crecer en Jesús, segundo trimestre. Por favor, pídasela a su pastor. Estamos en la lección número 4. Contrario a lo que dice la pantalla, amar a Dios fue la lección de la semana pasada. Las preguntas de esta semana son: ¿por qué las cosas atractivas de este mundo parecen más reales que las de la tierra nueva? ¿En qué sentido el reino de este mundo está vinculado al reino del yo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que el reino de Dios había llegado? El versículo para memorizar esta semana son dos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Palabra de Dios. El concepto clave de esta semana es el reino de Dios, y para entender qué es el reino de Dios necesitamos ponerlo en nuestro corazón, y de eso se encarga Elena G. de White con la matutina del 1 de agosto. Dios nos cuida, bajo el título El reino de Dios en el corazón. Veamos. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 21. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó a los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Había pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país.
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. Y sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá con advertencia, manifestación exterior, dice la versión moderna. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Las obras de Cristo no solo declaraban que era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Dios. Cuando Dios dio a su Hijo a nuestro mundo, dotó a los seres humanos de riquezas imperecederas, en cuya comparación nada valen los tesoros humanos acumulados desde que el mundo es mundo. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hombres con el atesorado amor de la eternidad. Y este es el tesoro que, por medio de nuestra unión con Él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. Esto es el reino de Dios en el corazón tuyo y mío. Dios nos cuida, 1 de agosto. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la presentación de la escuela sabática para nuevos creyentes. Solo nos queda decir, Dios instaura su soberanía en nuestros corazones por medio de su amor. El reino de Dios posee dos dimensiones, una presente y otra futura. El reino de Dios llega a ser una realidad presente en nuestra vida cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús. De ese modo, Dios es nuestro Rey. Sin embargo, muy pronto podremos disfrutar de las dimensiones futuras de dicho reino cuando nos reunamos con Jesús en el cielo. Estamos en la preparación, en el entrenamiento para vivir en el reino de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por entrenarnos, por ser nuestro instructor para vivir en tu reino. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de nuestro penúltimo segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Ya nos preparamos para nuestro último y más preciado segmento. La lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita, quien me parece que ya está por allí. Denme 10 segundos y regreso con ustedes. Bendiciones.